Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, para todo el país. Agradecidos de esta sintonía por más de 26 años, abrazos a todos los que están con nosotros a partir de esta hora aquí en nuestro hermoso país y también aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales. Damos los buenos días y la bienvenida a Andy Ortiz y Terrero, poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor, aquí estamos para acompañarles. Vamos a hablar de lo que pasa aquí y en otras partes del mundo. No importa si es la política, la economía y el espectáculo, que no se puede quedar en este justo momento. Aquí estamos, así es que les acompañaremos hasta las 9 de la mañana. A hablar de espectáculos y de actividades de fin de semana, muchas actividades, tanto en el país y sobre todo en el caso del Super Bowl en Estados Unidos, que ha sido tema también desde ayer y desde hoy temprano en la mañana, de qué fue lo que hizo Bad Bunny. Aunque uno no consuma, yo casi no entiendo lo que él dice. El español de Bad Bunny, yo creo que es un castellano arrabalizado, pero el hombre es una realidad y llevó ayer a un nuevo récord de sintonía de un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de Estados Unidos. El más alto. Sí, el más alto. 135.4 millones. De gente viéndolo. De gente viéndolo. A un joven con esa forma, como tú señalas, la gente de mi edad habla otro idioma. Ese es otro idioma, pero es un idioma generacional y mundial que abarca y enloquece a una cantidad de gente. Es innegable que el joven tiene en ese esquema un talento extraordinario. Y además, el hecho de que aunque, como tú dices, uno no lo entiende mucho, pero los jóvenes sí, ellos están sintonizados, de hacerlo en español por primera vez en el espectáculo deportivo más grande del que se tenga memoria. Quiere decir que no solamente logra un récord de audiencia, también ofrece un espectáculo con la calidad que su público, que es el público del momento, el público que va creciente, lo entiende y lo disfruta. Y en él hay un lenguaje múltiple dirigido a cultura, tradiciones y todos los elementos que puedan unirse en una composición, ¿verdad? Y además el tipo de artista que lo acompañó como respaldo a este puertorriqueño, que además nos tiró nuestro piropo a la República Dominicana, a sus hermanos, ¿verdad? Siempre se agradece. Yo recuerdo una vez que aquí en un Casandra, él estaba en Europa, no sé, en uno de los países del cercano Oriente, y se le informó que se le iba a entregar un premio. Y él de allá vino a buscar su premio y volvió a su espectáculo. Pues él dijo, recuerdo, que si mis hermanos dominicanos me llaman para un premio, yo no puedo decir que no. O sea, tiene una forma de manejarse, es lo que quiero decir, que ha logrado calar, sobre todo en la juventud. Pero yo vi gente que no eran tan muchachitos también. Entusiasmados, locos, brincando, disfrutando esta forma del arte. Y estrellas del mundo del espectáculo y del cine de Estados Unidos, que no creo que manejen mucho el español tampoco, gozándose los temas de Bad Bunny.
Vino precedido esto de un tema polémico hasta con el presidente de Estados Unidos que se involucró, Donald Trump. Inclusive en el día de ayer, Donald Trump publicó lo siguiente en su cuenta: un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl absolutamente terrible. Y uno de los peores de la historia, con Bad Bunny cantando completamente en español. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice ese tipo. Estoy leyendo textualmente lo que publicó Trump. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice ese tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero. Este espectáculo es una bofetada a nuestro país que establece nuevos estándares y récords cada día, incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia. No hay nada inspirador en ese desastre de espectáculo de medio tiempo. Recibirá, y oigan esto, recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real. Y por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. Hagamos América grande de nuevo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y termina la publicación, correcto. Oye, por eso es que Trump está donde está. Es más, yo creo que tanto Bad Bunny como los que organizaron ese espectáculo deben agradecerle a Donald Trump que hable así. Porque eso quiere decir que ellos están en una onda, vamos a decirlo así, Sí. distinta a la de Donald Trump, que es el bellaco del momento. El bellaco del momento. Así es que ahí está. Este es el tema del momento en cualquier parte del mundo. No, porque estaba la expectativa de que si el espectáculo iba a superar en términos de audiencia y de receptividad y de gozo, Sí. el espectáculo que hizo Michael Jackson. Exacto. que fue hasta ayer, era el espectáculo más grande y de mayor cantidad de visualizaciones que se había dado en Estados Unidos. Bueno, me estaba diciendo que después de Michael Jackson había otro, de Kendrick. Más alto que Michael Jackson. Bueno, pero Bad Bunny lo superó también, ¿no? Ambos por debajo de los Bad Bunny. Bueno, El asunto es que aparte de todo lo que había una especie de pulso. claro. Este joven de Puerto Rico, que reitero que yo no entiendo, yo no digo que no sea de mi gusto, yo he escuchado un par de las canciones de él, que esas son las que medio he entendido, o he entendido a medias, Sí. pero había una especie de pulso también con el tema migratorio, la política de Donald Trump, el papel del ICE, la Guardia Migratoria de Estados Unidos, el mismo Donald Trump se encargó de crear eso, de esa misma situación, desde que se anunció que Bad Bunny sería el espectáculo de medio tiempo de la Copa del Super Bowl. Y todo esto se creó fue ampliando las expectativas y algunos entienden, leí a alguien que supuestamente sabe de eso, que el espectáculo como tal, según él, a él no le llenó las expectativas, pero yo he oído a todo el mundo hablar de que fue una cosa extraordinaria, que superó las expectativas. Aquí al lado había un grupo de gente viendo eso, que se lo gozaron como si estuvieran allá. Bueno, yo creo que los negocios que pueden poner una pantalla y presentarle al público un contenido como este,
o como otro de mucha audiencia, hicieron negocio. Porque yo creo que todo lo que tenían eso aquí y fuera de aquí. Mira, tú señalaste el asunto de la migración. Él se cuidó bien en los metamensajes porque había una bandera de cada país latinoamericano. Sí, sí. En este momento, que Trump echa afuera a todo el mundo, cuando Trump, él y su familia son inmigrantes. Su esposa es una inmigrante. Es más, la de Trump es una inmigrante ilegal porque ella llegó como modelo a una actividad que no era para quedarse. Y ella se quedó y luego Trump, siendo presidente, es la que le da la condición de legal. O sea, que usó la prerrogativa para beneficio personal, que debería ser un tema moral, ¿verdad? Un tema ético, porque usted es presidente de toda una nación. Pero bueno, Trump es Trump para bien o para desgracia de los Estados Unidos. Hasta este momento no le está yendo como él pensaba, porque no ha logrado uno solo de los objetivos que quería. Pero él dice que va muy bien, porque él está vendiendo esa... Sí, le va muy bien. Mercadológicamente él está vendiendo ese bienestar. Sí. Ahora, adentro no se ve ni se siente ese bienestar. Bueno, pero vamos aquí al tuki-tuki de aquí. Sí, aquí tenemos que empezar por el presidente de la República, que inauguró lo que él entiende la ruta del encuentro. Yo vi hace, qué sé yo, en el fin de año pasado, bueno, ya hace un año de eso, una especie de rescate del lugar histórico donde llegó Colón por primera vez en la Isabela, Puerto Plata. Es un trabajo interesante, se han establecido museos o la organización, claro, no hay una edificación de la época porque cuando en época de Trujillo mandaron a limpiar el lugar, el que hacía como de síndico de la zona, cogió un tractor y lo puso todo liso, entonces desbarató todo eso, pero siguiendo no sé si mapas de la época y eso, hay marcado en el suelo los lugares donde estaba dividido lo que debió ser el sitio, el asentamiento con sus edificaciones del tipo que había. Y el presidente dice que será una ruta del encuentro de unos 450 kilómetros. Me imagino que eso irá abarcando los puntos nodales. Me imagino que ahí estará incluida la parte de Jacagua, de Santiago Viejo, que ahí sí hay todavía elementos. Y no se ha hecho nunca una excavación arqueológica como debe ser para eso. Y así La Vega también, y así hasta llegar a la capital. Y a otros lugares porque la conquista avanzó. Por ejemplo, en estos momentos, en Azua, en Pueblo Viejo de Azua. Pueblo Viejo de Azua, podemos decir que es igual que Santiago Viejo. Óigame bien, que fue ese lugar de Santiago Viejo, algo de La Vega y Azua, los que se derrumbaron con un mismo terremoto, en distintos lugares. Bien, y eso ha quedado ahí. ¿Qué pasa? Que hay una parte de la tradición, no de la certeza necesariamente, de que los restos de Enriquillo reposan en ese lugar. Bueno, pues ahora la misma dama dominicana, creo que es abogada Kathleen, que estuvo buscando la huella de Cleopatra. Que está buscando todavía. Sí, de Cleopatra. Bueno, pues ella está encabezando eso allá en Pueblo Nuevo de Azua, buscando las osamentas, algo que indique que ahí están los restos de Enriquillo. Pero el presidente dice la ruta del encuentro, yo entiendo, y con el valor turístico que él dice que eso podría llegar a tener, que es algo sin precedentes. Muy bueno, hasta ahí. Ahora, uno tiene que recordar que no fue un encuentro, que fue una conquista. Una conquista. Y una conquista abusadora. Engañaron a los indios. Por ejemplo, Alonso de Ojeda engañó a Caonabo con unas, ¿cómo te digo yo? Unos grilletes. Unos grilletes de oro.
y le dijo, ponlo ahí como para que lo pusiera, y lo encadenó y se lo llevó en una goleta. Caonabo llegó casi muerto, y en 1496 este cacique, quizás el símbolo más importante de la defensa de su raza, la tuvo él. La otra fue Enriquillo, pero Enriquillo ya era una mezcla. Bueno, entonces siempre hay que decir eso porque hay nuevas generaciones. Los que vinieron no vinieron, ni eso de que fue a la evangelización, ya eso es el suspiro del bizcocho. Y el encuentro de dos culturas. El encuentro, yo no digo que no fuera un encuentro, en la velocidad de uno de los que venía al encuentro, que no dejó nada, señores, en 20, 21 años, había casi desaparecido toda población aborigen. Y los que quedaron fueron justamente los de Enriquillo. Así es que es bueno decir una cosa y la otra porque cualquiera cree que fue que llegó por ahí la felicidad eterna. Y resulta y sucede que no fue así. Vino la conquista a tomar un terreno, esa era la competencia de la época. Colón tratando de buscar las especies, lo que él llamaba el Zipango, que era por ahí por los mares, alguna comunidad por los mares de China, de Japón, por ahí, de la India. No pasó del lado oeste de África porque por ahí agarraban a todo el que venía con especias, que era lo que valía en el momento, y se la quitaban. Y entonces Colón dijo, bueno, me voy del otro lado para dar la vuelta. Pero no dio la vuelta, sino que ahí en el cuerno de África a la derecha giró y siguió para acá, como cuando uno va por una encrucijada perdido y uno coge una ruta que no es. Esa es la realidad. De todas maneras, vamos a ver de qué se trata y qué de valor pueda tener este plan anunciado por el presidente de la República en Puerto Plata. Mira, con Puerto Plata se da un fenómeno, se ha dado un fenómeno con este relanzamiento, que era lo que decía el presidente en el día de ayer, y el ministro Collado también, que estaba acompañando al presidente en esta inauguración del Hotel Holiday Inn Cofresí. Difícilmente cuando un destino turístico cae, se levanta. Eso ha sido histórico. Y sin embargo, Puerto Plata está en un proceso ahora de relanzamiento, pero casi, yo diría, acelerado, con sobre todo el turismo de crucero. Exacto. Decía David Collado que Puerto Plata recibió 2.2 millones, creo que fueron 2.2 millones de cruceristas, y que el 95% de los que llegan por esa vía desembarcan. Es una cifra muy alta para ese tipo de turismo. Hasta con la mitad nada más que desembarca. Pero él dice que el 95% desembarca de los que llegan a Puerto Plata. Y lo que a Puerto Plata le hace falta es una buena oferta hotelera de calidad. Recordemos que aquel esfuerzo que hizo el gobierno dominicano con el primer proyecto, que fue Playa Dorada, inclusive donde se instaló si mal no recuerdo, una oficina del Banco Central para el desarrollo de Puerto Plata, que quizás sea el antecedente de infraestructuras turísticas. Y con estas inversiones que está haciendo innegablemente y que ha hecho el Estado dominicano, sobre todo en la remodelación de las playas que han sufrido una erosión extraordinaria, como es el caso de Sosúa, y lo que se hizo en Long Beach, que fue hace ya varios años, se recuperó parte de esa playa. Pues entiendo que Puerto Plata está en un mejor momento porque ahí se ha dado una especie de simbiosis entre el sector privado, que ha entendido la necesidad de aportar en todos los órdenes, y la inversión pública a través del gobierno y a través sobre todo del Ministerio de Turismo, que no es desde ahora, hay que decirlo, pero con la implementación de los cruceros, innegablemente que se ha dado un gran salto. Esa ruta, me dicen que la carretera ya de Puerto Plata hasta la zona histórica de la Isabela me dicen, no sé, porque hace un tiempecito. Yo fui, las carreteras están buenas. Que está asfaltadas de nuevo y todo eso. Y el presidente volvió a insistir este fin de semana
con el tema de la autopista del Ámbar. Dice que esto va a conectar a Santiago con Puerto Plata en un tiempo de 30 minutos. Y esto abre las puertas para una simbiosis entre dos destinos, una ciudad mediterránea, la segunda ciudad de importancia del país, con una historia riquísima, y la oferta de Puerto Plata como ciudad costera y con, yo digo siempre, las mejores playas del país están en el norte. No es porque uno sea de aquí, pero las mejores playas del país están en el norte de la República, y siempre ha sido así en todos los países. Mire, vamos a decir que son las playas a donde también ha habido infraestructura, porque ahora es que, por ejemplo, en Valle de las Águilas, en la parte pedernales se está haciendo algo, pero el país yo creo que tiene una gran playa. Claro, Puerto Plata tiene otras particularidades. Es que Puerto Plata en la historia, Puerto Plata en la cultura, Puerto Plata en el tipo de recurso humano que ha dado al país. Tiene un espacio, óigame, extraordinario. Yo no sé, pero quizá en el aspecto turístico Atahualpa, uno no quiere volver atrás, pero quizá hizo falta lo que sí tuvo Higüey, que tuvo un liderazgo muy marcado y muy productivo con la familia Ranieri y otros más que han ido. Quizá ha hecho eso falta, pero eso no le quita valor a los que ahora, en este momento, están entendiendo. Y mira, y un pueblo, una provincia que tenga 2 puertos de crucero, ya es mucho. Y a esos puertos de crucero, bueno, pues vienen los cruceristas. Yo recuerdo la época en que los cruceros no venían. No mucho, no poco, ninguno. Ahora, el gobierno tiene que poner énfasis en el tema del teleférico. Porque un teleférico ahí abandonado, no creo que sea. Es el único teleférico que hay así de carácter turístico. Ahora se está ensayando con teleférico de transporte, pero ese es otro tema. Pero el teleférico, dime tú, si viene un crucerista y baja y compra y va a los restaurantes pequeños, medianos, a la oferta diversa de los artesanos de Puerto Plata, el Ámbar, que justamente es una cordillera o es una parte de Santiago, una parte de Puerto Plata. Esos artesanos que pueden vender una cantidad de elementos que ellos producen, y hay otros que solo revenden. Es importante, pero además los turistas quisieran subir a Isabel de Torres porque resulta que el teleférico está en el mapa mundial de turismo. Pero si tú vienes, está pagado. Bueno, miren, el presidente Leonel Fernández estuvo por Santiago también. Así es. Prácticamente se pasó todo el fin de semana hasta ayer domingo a eso de las 4 de la tarde, que fue su última actividad según las informaciones que recibimos en Amaprosan con la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Santiago. Hizo juramentaciones muy concurridas y un hecho que sí fui testigo de un evento que se hizo ahí en Avenida Las Carreras en el multiuso, donde se juramentó una cantidad de personas y me llamó la atención porque estaba por la zona y vi la gente transitando y los que salían del evento, la gran cantidad de jóvenes que había ahí. Mucho. Y comentaba con uno de los amigos que estábamos viendo esto, desde la Tolentino, que ahí no parecía que había mucha gente de picapollo y de refresco y esa cosa. Lo digo esto porque en una actividad de esa naturaleza generalmente usted ve el movimiento de muchas guaguas, inclusive no había minibuses en toda el área del evento. Y eso te puede decir que la gente llegó o se transportó por su propio medio. Solo vi un pequeño minibús de ese transporte escolar, que no es del oficial, pero de esas guaguas que importan. Y así mismo pasó con otras actividades que desarrolló el presidente Fernández en Santiago, juramentando gente del PLD. Me dicen que de Baitoa se fueron
28 de los 29 comités. Por aquí, por el lado de Bellavista, también se fueron mucha gente, tanto del PRM, dicen los de la Fuerza del Pueblo, que había gente del PRM, del PLD, y sobre todo, algo que nos comentaba alguien, de que hubo una barrida con los miembros de Justicia Social. Sí. Ustedes saben que Justicia Social es el movimiento o el partido que formó Julio César Valentín, hoy superintendente de seguros. Bueno, pues parece que hay disgusto y una gran parte de la dirigencia y de miembros que eran del PLD y que se fueron con Julio César, ahora han retornado a la Fuerza del Pueblo. No sé cuáles serán las declaraciones de Julio César, si va a enfrentar esta situación que se dio aquí en Santiago o la va a desmentir, pero el asunto es que había dirigentes connotados, Sí. porque se conocen, todos se conocen entre ellos, y que pertenecían al partido Justicia Social. El presidente, por supuesto, el expresidente Fernández, dio declaraciones con relación a la Comisión Interamericana Sí. de Derechos Humanos, que no sé si usted la tiene también Sí, sí. en carpeta. Sí, él reiteró y coincidió con las autoridades gubernamentales del momento en el sentido de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no tiene moral para exigirle a la República Dominicana que tenga que aceptar la cantidad de personas que vienen de Haití. Uno entiende la situación. Y el expresidente Fernández decía que un país tiene derecho a manejar sus leyes migratorias, que era una reiteración de ese organismo que siempre nos ha criticado y que no ven, él lo dijo con otras palabras, que no han podido ver, yo digo que no han querido ver, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de las dos naciones? Tratan de ver que esta es una isla, como que hemos dividido eso, no lo dijo él, pero él se refirió a ese caso principalmente. También dio una rueda de prensa. Dijo que era un desatino. Un desatino, esa era la palabra, un desatino. Un desatino de la Sí. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que no ha entendido nunca la situación migratoria en la República Dominicana, y que lo que pretende es como pegar de la pared Exacto. a la política migratoria de nuestro país. Obligando a nosotros a cargar con una situación lamentable. Este país ha hecho todo lo posible porque la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití. Pero bueno, hay esos intereses. Bueno, en Cienfuegos hubo una manifestación quizás la más nutrida, ocurrió en Cienfuegos. Ahí miembros del PLD y también de Justicia Social se movieron hacia la Fuerza del Pueblo. En los últimos días creo que van 14 miembros del Comité Central del PLD que pasan a la Fuerza del Pueblo. Bueno, ¿tú sabes qué me extrañó? Que Incluso tú sabes que la viuda de Monchi Rodríguez, creo que todavía seguía siendo miembro del Comité Central del PLD, también pasó a la Fuerza del Pueblo. Voy a dar una primicia, Suéltala. como hace mi amigo Freddy y mi amiga Colombia Alcántara. Freddy Aguaviva. Ese Freddy es Aguaviva. Esto es una primicia. Se ha estado hablando mucho, y ayer se habló también en un grupo de amigos el tema de Camejo y su supuesta intención de que lo evalúen o de participar como aspirante a la nominación presidencial del PLD. Una fuente de entero crédito, porque todo el mundo ha reaccionado, que Camejo, ¿cómo hacer? Ayer escuchaba a mi amigo Marcos Martínez decir que había que revisarlo a Camejo, porque o sea, como que no se entiende esta posición de Camejo. Sí, pero lo que me enteré, o sea, de fuente de entero crédito, es
que el profesor Camejo estaba a un paso de irse a la Fuerza del Pueblo. Un símbolo del PLD, que de los pocos que quedan ahí adentro, estaba en conversaciones ya con el doctor Fernández para irse a la Fuerza del Pueblo. Y en la Fuerza del Pueblo lo iban a integrar a la dirección política inmediatamente y todo eso. El presidente Medina se enteró y le dijo al profesor Camejo que se había hecho una evaluación a lo interno del PLD y él tenía números para que se lanzara en busca de la candidatura presidencial del PLD. ¿Usted está oyendo, poeta? Yo tengo aquí el documento que él habría enviado al comité político. Aquí. Entonces, para que no se fuera, le dijeron que él tenía números, que se lanzara en busca de la candidatura. Y eso fue lo que frenó a Camejo de no irse a la Fuerza del Pueblo. Me dijo una fuente de entero crédito. Yo no sé qué dice ese documento. No, el documento que yo tengo aquí, que me lo enviaron, que es el documento que habría enviado Ramón Ventura Camejo a el órgano de dirección del PLD. Dice: distinguidos compañeros, expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, Johnny Pujols, secretario general del PLD. Me dirijo a ustedes con el propósito de formalizar mi inscripción para participar en la primaria para, en su momento oportuno, elegir el candidato presidencial del partido para las elecciones del año 2028. Esta decisión ha sido el producto de un proceso que se inició con la etapa de la cavilación sobre el retroceso que ha sufrido la sociedad dominicana en estos últimos años y la necesidad de volver al futuro y devolver a nuestro pueblo la esperanza y el bienestar. La segunda etapa del proceso consistió en consultar acerca de si respondo al perfil de un contexto y entorno caracterizados por la complejidad, la incertidumbre y una nueva normalidad. Recibí en la consulta una cantidad representativa de opiniones de compañeros de diferentes niveles jerárquicos, de distintos sectores sociales e incluso de expertos internacionales, insumos que fueron procesados en mis cavilaciones. Finalmente, el motor que impulsó esta iniciativa se nutrió del combustible de la experiencia de haber sido diputado y senador por la provincia de Santiago, donde fui presidente del partido varios años. Además, consideré que las responsabilidades compartidas en nuestros gobiernos me permitieron ser parte del equipo que produjo las reformas más profundas del Estado y la modernización e innovación en la gestión de la administración pública con la implementación, por ejemplo, del Marco Común de Evaluación, mejor conocido por su sigla como CAF. La superación de la situación económica y social actual está relacionada con la ampliación de la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional, rescatar la Estrategia Nacional de Desarrollo, las metas presidenciales de la ODS y las iniciativas y programas descontinuados en el año 2020, así como superar el sistema tradicional presupuestal, adoptando el sistema en base al desempeño para resultados, a las garantías a los servidores públicos de la carrera administrativa. Y finalmente dice: persuadido que los conocimientos y el capital intelectual son las nuevas ventajas comparativas de las organizaciones. Bien, este escrito me lo envían gente que me merecen toda la confianza. No tiene una firma que diga Ramón Ventura Camejo, sino que esto que yo acabo de leer es lo que ha circulado como documento que él mandara al organismo. Yo creo que Ramón Ventura Camejo debe ser la persona que aclare o no, porque el asunto no es que si la gente dice o no dice o si nos llegan estos tipos de documentos. El asunto es que lo que dije es lo que pudo haber motivado ese documento. Porque a exacto. Él se iba del PLD, él iba para la Fuerza del Pueblo.
y le dijeron que él tenía número, que se lanzara. Digo, yo quiero mucho y respeto mucho al profesor Camejo, pero No. Si es así, lo están tirando a una olla. Yo eso no lo entiendo. No. Y más cuando él decidió prácticamente dar paso a una nueva generación en el PLD, cuando se fue del comité político y todas esas cosas. Y no sé qué, parece que lo convencieron para que no se fuera por asunto de simbología y le dijeron lánzate. Y le voy a decir, para hacer el ridículo, usted me perdona, poeta, nosotros le tenemos mucho cariño al profesor y respeto de aquella época, de una formación política integral, pero quien le hizo eso le está haciendo un daño a Camejo, un daño. Pero vamos a publicidad, poeta, ¿verdad? Sí, para no traer más detalles. Llegó hora. Regresamos en el próximo segmento. Sí, señor. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador Y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio. Y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura. Compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción.
¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años dejando huellas. Cuidado si están confundiendo su teléfono con una emisora, poeta. Óyeme, pero Radio Guarachita viene siendo... Tú sabes que a propósito de lo de la ruta que anunció el presidente en el día de ayer, vi una observación que hizo el historiador, nuestro querido amigo Edwin Espinal, de Santiago. Y dice Edwin textualmente, lo voy a citar, que toca a Santiago desarrollar sus propios puntos de interés y es inexplicable que no se incluya en esta etapa del lanzamiento de la ruta del encuentro. Como se dijo en Fitur, Santiago busca ser posicionado como destino turístico y es inexplicable que no se incluya en esta etapa a Santiago de los Caballeros. Eso no lo va a entender nadie. Si es así como dice Edwin, no lo va a entender nadie. ¿Cómo no se va a incluir a Santiago? Pero yo hablaba de... Que tiene la historia por todos los lados. Claro. Pues yo mencioné a Santiago Viejo, porque a donde se inició esta actividad era en la Isabela, un lugar lógico, histórico. Pero yo recuerdo cuando una vez yo participé en eso, que era unir los puntos nodales desde seguir la ruta de Colón, la ruta de Colón. Esa fue idea de Luis Gómez Pérez, profesor universitario que todo el mundo conoce y aprecia, y que además tiene su origen en esa zona, del Mamey, los Hidalgo, esa cosa. Los pasos que dio Colón, se hizo esa travesía, y de aquí a La Vega, y así por el estilo, que son puntos que existen, los lugares que deberían ser de referencia. Pero nos perdemos. Mira, vi que en Asua erigieron un monumento pequeño hace muchos años. Yo no recordaba bien ese monumento en un cerro, que fue donde tuvo lugar la batalla del 19 de marzo, en un cerro. Y ahí había un pequeño monumento, en realidad era una tumba. La tumba de quién, de Nicolás Mañón, que fue el azuano que encabezó eso, claro, junto con Antonio Duverché, Francisco Soñé, José del Carmen Seara y todo eso. Todos a las órdenes de Pedro Santana. Y él pidió que cuando muriera lo enterraran ahí. Bueno, están haciendo, lo están remodelando y qué bueno, lo pongo de ejemplo. Es que eso hay que hacerlo en todos los pueblos. Y Santiago tiene cantidad de lugares, sitios históricos, algunos de los cuales fueron
restaurado o remozado o lo que fuera en periodo de Joaquín Balaguer, los casos de los puentes de los fuertes Dios, Patria y Libertad, ¿verdad? Hay dos de ellos que están al público, uno frente a la estación central del ferrocarril, del teleférico y del monorriel, que todo el mundo lo conoce, con un cañoncito allá arriba, en la 16 de agosto 16 de agosto, sí, con la restauración con la Antonio Guzmán, que antes tenía el nombre del jefe de artillería de la batalla de Santiago, el general López, ¿verdad? Y hay otro que queda en el patio de un convento de las monjas, eso era los fuertes Dios, Patria y Libertad. Pero al margen de esa época, Atahualpa y los amigos televidentes, como que se ha hecho poco, por no decir nada, para mantener y resaltar los elementos que son huellas de nuestra historia como desarrollo de pueblos primero, de ciudades después, y las que tienen un valor a mostrar, porque resulta que cuando hablamos de la historia y de edificaciones, todos nos concentramos, tenemos que ir a la zona colonial de la capital, que por su tamaño, por el lugar que ocupa, es más emblemático. El gobierno estuvo ahí, en la calle del Conde durante muchos años, el ayuntamiento estuvo ahí durante muchos años. Entonces, eso sí se conocen, pero los demás puntos, como que se han ido borrando en la realidad, en la historia y en la memoria de muchos dominicanos. Y Edwin Espinal de cuando en cuando nos da una mano a nosotros y a la sociedad en general respecto a hechos y circunstancias y lugares, incluso el lugar actual de Santiago. Fue aquí que se refundó Santiago, este fue el segundo lugar o este es el tercero. Cosas así que de alguna manera ayudan a la memoria histórica y sobre todo a la cultura que debemos tener todos los que vivimos en este país y en este caso de Santiago, a los que vivimos en esta ciudad. Miren, señores, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, conocido como el FEDA, está ahora mismo en el candelero por una investigación que se le ha hecho a su actual director y denuncias que han hecho llegar a la prensa y al programa de investigación de Nuria, empleados del FEDA, donde dan a conocer que se le cobran cuotas para movimiento político y un programa que se llama Monta tu Regidor. Oigan esto. De acuerdo a esas denuncias y al trabajo de investigación, en el FEDA, su director ha instaurado una modalidad de cuotas hasta con una tabla de acuerdo al salario que recibe el empleado del FEDA. Yo ayer me quedé viendo parte de este trabajo y la verdad es que después de ese trabajo uno lo que espera es una destitución inmediata del director del FEDA. Un documento interno del movimiento detalla, como decía, una tabla de contribuciones que van desde 3,000 pesos para quienes se vengan hasta 20,000 pesos mensuales, hasta 20,000 pesos para los salarios más altos. Esos fondos se canalizan a través de cuentas institucionales de cuentas no institucionales, sino de cuentas bancarias personales de miembros de la directiva de ese movimiento. Además, la recaudación estaría a cargo de un empleado del propio FEDA con acceso directo a la estructura administrativa. Vi las declaraciones de estos empleados protegidos con distorsiones en la grabación, donde dan cuenta
hasta de conversaciones por WhatsApp, o sea, capturas de pantalla, donde el actual director del FEDA en su WhatsApp envía mensajes a la Dirección de Recursos Humanos, señalando que se había hecho una reunión donde se había explicado bien claro todo lo que tenía que ver con esta parte de las obligaciones, porque no eran sugerencias, obligaciones, y que el que no estuviera de acuerdo ya sabía lo que tenía que hacer. En conversaciones internas a la que se tuvo acceso durante la investigación, está ese mensaje de WhatsApp que envía el director del FEDA a Recursos Humanos, donde ordena amonestarlos a los que hablaran de ese tema y que los cancelaran. Inclusive hay 2 testimonios que salieron a relucir donde le aplicaron esa disposición del actual director del FEDA. Aparte de que regularmente se hacen unas rifas, supuestamente, rifas no, actividades donde las boletas cuestan 500 pesos para supuestamente montar un regidor del movimiento ese que preside el director del FEDA. Los que no compran, los que le entregan 10 boletas a 500 pesos cada uno, si ese empleado del FEDA no las vende, tiene que pagarla de su salario. Y es una especie de actividad recreativa, una fiesta que se hace. Ahí en la fiesta supuestamente se da el nombre del regidor beneficiario. El último que se hizo fue justamente este año, a principio, de alguien que había aspirado a regidor, pero que no logró la regiduría. Las cuotas mensuales se suman el segundo mecanismo de recaudación con esta actividad del famoso Monta tu Regidor. Monta tu regidor. Sí. Sí, así que se llama la actividad. Y lo presentan porque hay que montar a un regidor, ¿verdad? Sí, entonces del salario de los que trabajan en el FEDA. Ay. Si esto es así, hoy debe salir la cancelación de ese señor, porque si al director del ITLA lo cancelaron por algo parecido, ¿verdad? Ipso facto, ayer mismo debió salir. Quizás el presidente no vio o no se enteró de la investigación, pero anoche debieron decírselo ya. Sí. Y este mismo señor apareció recién nombrado. Yo no sé si tengo por ahí el video que él grabó recién nombrado con 3 tigres en una jipeta bebiendo vino y celebrando y todo esto. Entonces, si es así, lo que se ha planteado con documentos, porque el problema es que hay testigos de que, o sea, testimonios presenciales de gente que fue amonestado, otros que le dijeron quédese en su casa porque usted no cumplió con la cuota. Si usted gana 20,000 pesos, usted tiene que pagar 3,000 pesos, que es la mínima. O sea, una persona que eso es dándole un chance, sí, 3,000 una pesos. persona que gana 20,000 pesos con los descuentos de los impuestos y eso le quedan 18 y pico. De los 18 tiene que dar 3,000 pesos. O sea que vienen quedándole como 15,000 pesos. Pero si usted gana de 20 a 30 ya son 4,000, de 30 a 40 ya son 5,000, de 40 a 50 va subiendo. ¿Tiene una escala? Sí, va subiendo la tabla. Y el asunto es que hasta ahora el señor director del FEDA, tendrá tiempo de hacerlo en el día de hoy probablemente, pero por todas las evidencias que se mostraron, ese señor debe ser cancelado automáticamente por el precedente que sentó el presidente con el director del ITLA, que ustedes vieron que el decreto hasta tenía fecha y número puesto con lapicero, o sea, como si fuera una cosa. Estoy harto de que sigan sucediendo hechos de esta naturaleza. Y como decíamos en días pasados, el presidente de la República no creo que esté en disposición de soportar una acción de esa naturaleza.
las nuevas denuncias colocan ahora al FEDA en el ojo, por supuesto, de las prácticas del clientelismo político. Y fíjense, algo que va en contraposición de la misma posición del presidente de la República. El diputado Jorge Frías ha hecho una especie de advertencia, cuasi amenaza, dirigida a los empleados del Partido Revolucionario Moderno, a quienes acusó de suministrar informaciones a medios de comunicación en medio de un clima de tensiones internas dentro de la organización oficialista. A través de su cuenta de X, este diputado, Jorge Frías, dice: bajo mi responsabilidad les digo a los empleados del PRM oficial que están pasando informaciones a medios de comunicación por un par de pesos que real o supuestamente les descuentan, que se preparen, porque si perdemos en el 28 van a desear los descuentos y es para afuera que van. O sea, fíjense, hasta él no está recriminando al que tiene los descuentos, al que está haciendo la mala práctica. Él está recriminando y llamándole la atención a los que están siendo expoliados, los que están siendo chantajeados en base al puesto que tienen, en una acción evidentemente delictuosa. O sea, que no pasen estas informaciones a los medios de comunicación, porque si el PRM pierden, ellos van a lamentar el no dar, que ahora lo estén esquilmando. Sí, o sea, en medio de esto, él lo que señala es que es mejor dar los 3,000 o 4, 5, 10,000 o hasta 20,000 pesos y quedarse en el empleo y no que lo saquen en el 28. Óigame, pero no puede ser más bruto el diputado este. Porque tú no o sea, usted está pidiéndole a gente que está siendo extorsionada, en vez de condenar la acción del director del FEDA, sí, usted está reclamándole a los que están aportando. Miren la tabla de cuotas. Hay empleados que devengan hasta 20,000 pesos, 3,000. De 21,000 a 30,000 son 4,000. De 31,000 a 50,000 son 5,000. De 51,000 hasta 75,000 son 7,000. De 76,000 a 100,000 son 9,000. Y hasta llegar a los 20,000 pesos por empleado cuando pasan de esa cantidad de ingresos. Entonces usted le echa la cuava, le dice a aquellos, no se quejen ahora, porque si ustedes no dan esa cuota, coño, pero en vez de reprochar y decir esto no se puede permitir, y no creo que el presidente lo permita, yo, por las evidencias que se mostraron, este señor no solo debe ser separado del FEDA, sino también enviado el expediente a la justicia por extorsión, por lo que usted quiera. Porque no fue un asunto voluntario, no es voluntario. Es que eso es una cuota fija. Entonces, si usted separó el del ITRA, a este con más veras, con más razón, hay que sacarlo. Atahualpa, cuando... ¿Pero y qué es lo que piensa, poeta? Cuando terminaba la primera gestión de 4 años del presidente Abinader, que él no definía si iba o no iba, ¿tú recuerdas? Que él estaba como una especie de reflexión, pensándolo, consultándolo con su familia. ¿Ustedes recuerdan ese periodo? Yo conecto estas situaciones con la reflexión del presidente. Primero, era el líder más importante de ese partido. Estaba en ejercicio del poder. Tenía números por sí mismo, más lo que da la noción de estar en el poder. Pero, y además un líder joven y perteneciente a una familia que estuvo involucrado en la actividad política, como su papá, José Rafael, que accionó en la vida pública desde la época de Trujillo. Una gente que se crió en ese ambiente, preparado, que estudió aquí y fuera del país. Yo me pregunto sobre qué reflexionaba
sobre la posibilidad de vivir en un segundo periodo acciones como esta, a donde una cantidad de funcionarios se desesperan porque ellos no saben si va a continuar el partido y no van a salir arrancados, sobre las traiciones, sobre la necesidad de seguir llevando su partido a un paso más adelante, lo cual hizo. Pero fíjense que en este segundo periodo es donde se han, por lo menos, conocido acciones delincuenciales. Es verdad que había muchos personajes, candidatos y eso, que la gente los vinculaba a asuntos de narcotráfico. Algunos eran diatribas de discusiones políticas, pero en otros casos se demostró que sí, y muchos de ellos han tenido que ser extraditados, y otros están como pendientes de eso. Pero además de esa situación, ¿quiénes serían los traidores? ¿Con quiénes se cuenta? ¿Con quiénes cuenta el presidente para darle continuidad cuando ya no esté al partido de gobierno? Hay varias personas que tienen condiciones para eso. Eso es un asunto interno del PRM. Pero uno pregunta, si todas estas cosas que han ido saliendo en el segundo periodo, incluyendo el escándalo del SENASA, aunque no se inició en este periodo, pero explotó ahora, y todas estas inconductas, ¿qué creen los dirigentes máximos del PRM que puede pasar, habida cuenta de que el año pasado nos caímos en economía? Pero eso no quiere decir que no nos recuperemos. Pero el que esté en la oposición va avanzando. Aquí tuvo el doctor Leonel Fernández, con un apoyo que se puede decir importante. ¿Va a ganar o no va a ganar? Yo no sé, esto no es una bola de cristal. Lo que queremos señalar es que en la medida en que el que está en el poder baja por errores, por actitudes incongruentes, por actos de corrupción como el del SENASA, la oposición encuentra un espacio para crecer. Y crece, y crece. Pero parece ser que hay gente dentro del partido de gobierno que no entienden eso, que su nombramiento en algún lugar ha sido un premio para que se enriquezcan con prácticas que venían formándose cuando Balaguer y que han existido en otra administración, en unas más y en otras menos, pero que se entendía que el partido que ganó, porque tenían el estandarte de la lucha contra la corrupción y la impunidad, entonces se estén llevando a cabo acciones de esa naturaleza. Yo me imagino, no quisiera estar a veces en la posición del presidente, que tiene toda la necesidad de enrumbar este país por un camino de desarrollo y que al mismo tiempo tienen que estar atendiendo pequeñeces, pero venenosas, como las del comportamiento de muchas de su gente que está en el gobierno y que deberían hacer todo lo posible para que esta administración quede en la historia como un paso más de avance y no como una derrota. Mire, poeta, yo tuve acceso a una auditoría que hizo la Cámara de Cuentas al Instituto Tecnológico de las Américas, que abarca 3 meses antes y la gestión del destituido director de el ITRA, que terminó en julio del año pasado, 2025. No sé por qué esa auditoría no se dio a conocer ni fue enviada al Ministerio Público, por lo que me informaron. Pero en esa auditoría habla de que dentro de ese periodo 2021 a julio 2025, cuando concluyó la auditoría de la Cámara de Cuentas, el ITLA había manejado 2.664 millones de pesos, 2.664.679.581 pesos. Y de ese monto se ejecutaron 300 millones y pico más del presupuesto. La auditoría de la Cámara de Cuentas no encontró ninguna justificación. Hay cerca de 71 millones de pesos, más de 71 millones de pesos contemplados en concepto como ayudas directas que no tienen ninguna sustentación. Estoy hablando de 77 millones de pesos.
y una serie de irregularidades que ponen de manifiesto clientelismo político en el ITLA. En el ITLA. Y esa auditoría se terminó en julio del año 2025. ¿Y cómo se justifica una ayuda en el Instituto Tecnológico de las Américas, que es un centro de estudio, el más exitoso del país? El más exitoso. Esos 77 millones de pesos estaban en el renglón de ayudas directas, sin ningún otro tipo de desarrollo del concepto. Pero no solo eso, a mí lo que me extraña es que ¿cuánto hace que lo destituyeron? Hace como 20 días. Sí, menos de un mes. Menos de un mes. Y esa auditoría está desde julio. Y ayer me hicieron llegar parte de esa auditoría, porque estaba hablando con el tema del ITLA y del FEDA. Entonces uno no se explica la razón de que esa auditoría se quedara en el anonimato, cuando en la auditoría se reflejan acciones de uso indebido de recursos del Estado, desde el ITLA, que probablemente con la investigación que se le hizo y lo que salió en los medios de comunicación, el presidente también recibió esa auditoría, y por eso quizás la destitución tan rápida del señor Félix García. Y en esa auditoría también, poeta, que tengo por aquí porque le tiré un par de fotos, se identificaron anomalías en más de 727 millones entregados en becas a estudiantes sin documentación mínima, lo que limita verificar la elegibilidad y los criterios de asignación. Estos hallazgos confirmaron denuncias que señalaban que parte de esas ayudas beneficiaban al movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio. Igual que pasa en el FEDA con el movimiento político que preside el director del FEDA. Entonces, todo esto son números que han salido y que están ahí. Reitero la fecha de julio 2025, y la destitución se produce el mes pasado por una investigación que sale en un programa de televisión. Lo que ocurre, sucede y viene a ser es que esas acciones están golpeando lo que fue el eje de éxito del PRM para llegar al poder, la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que para nosotros, Randy Ortiz, el que les habla, que no haya impunidad, que eso es obligatorio, eso no lo discute nadie en su sano juicio, no debe ser el primer objetivo. El primer objetivo es que no ocurra la irregularidad del tipo que sea robo, malversación, engaño, extorsión, lo que usted quiera. Es bueno que no haya impunidad. Una vez se detecte eso, entonces viene el sometimiento, que eso es no permitir impunidad. Porque si usted lo desvincula y no le pasa nada, es una lucha contra la impunidad light. No, y que es un premio. Es un premio, te fuiste. Te robaste un dinero y te fuiste. Y además te queda libre a gozarlo. Sí. Por eso he insistido varias veces que el objetivo fundamental es crear las condiciones para que el robo no ocurra. Porque en cada departamento, en cada ministerio, cada dirección, cada departamento, donde quiera que se maneje un centavo de fondos públicos, hay una estructura administrativa. Pero esa estructura administrativa tiene quiénes son los tesoreros, quiénes son los responsables de ejecutar lo que se manda y quién dispone el dinero, y que entre lo que se ordena hacer porque hay que hacerlo y la erogación de los fondos tiene que haber una coincidencia, no puede haber un hecho contradictorio. Y si lo hubiere, siempre en esas instituciones hay una contraloría, hay un contralor que dice no, esto no puede ser. Y hasta que no pasa por Contraloría, eso no se ejecuta, y Contraloría tiene que dar el visto bueno, sí, ese dinero es para esta acción.
Ahora, se hizo la acción, ¿dónde están los resultados de evaluación? Si la evaluación coincide con el buen uso de los recursos, para explicarlo de la manera más simple. Pero resulta, sucede y viene a ser que un instituto que está hecho solo para la formación tecnológica, la más acabada que tiene el país, de manera pública. Yo decía en estos días, antes de ausentarme, por razones de salud, que el ITRA es la única institución del país donde el 95% de los egresados tienen trabajo seguro, que hay empresas que están en la puerta acechando que se gradúe uno para llevárselo. Fue una buena creación en el gobierno de Leonel Fernández, pero también fue una excelente decisión de este gobierno de darle seguimiento. No, y ampliar. Y ampliarlo, llevarlo, exacto, y llevarlo a los pueblos. Eso está bien, pero hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, bueno, porque hay unos buitres que cada vez que hay un gobierno aparece un grupo de buitres. Entonces, lo principal es, además de que no haya impunidad, que es la segunda, la primera es que no se lo lleguen a robar, que haya mecanismos para que la gente no haga eso a tiempo antes de que se los roben. Porque se los roban y pasan, bueno, son compañeros de partido, son dirigentes, se fajaron. Tú lo desvinculas, pero lo dejas con su cuarto. Y todos estos movimientos que apoyaron, que han sido premiados, sí, han salido peor que cualquier cacata. Exacto. Han salido peor que cualquier cacata. Exacto. Vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal?
la falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Nada, aquí estamos de nuevo. Se olvidaba preguntar al final del comentario pasado, pero teníamos que ir al contacto con nuestros pisadores, que uno siente como que la Comisión de Ética del gobierno ha estado un poco lenta respecto a esa situación y que el presidente de la República ha tenido que tomar las medidas que son de lugar, pero la Comisión de Ética no... Por ejemplo, con eso del FEDA, alguna información le pudo haber llegado a la Comisión de Ética y una violación grosera de la ética en la administración pública. Claro. Y no pasó nada. Eso no podemos, eso es un salto hacia atrás que hay que evitarlo. Está a tiempo, yo creo que el presidente no esté en la mejor disposición de aceptar ese tipo de cosas, pero necesita las ayudas de los órganos del Estado que están creados para evitar esa acción enojosa, habida cuenta de que se trata de fondos públicos, lo que ponemos todos los dominicanos para, ¿verdad?, las cosas que tenemos que tener. Vamos a ver, pero miren, el plano internacional, Atahualpa y los amigos televidentes, hay una situación ahora mismo entre Estados Unidos y México por el tema de Cuba. Estados Unidos anuncia una ayuda a Cuba de $60 millones, pero en alimentos y cosas de eso, pero que lo reparta la Iglesia Católica de Cuba, no el gobierno. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos amenaza con un arancel de 25% al país que le venda petróleo a Cuba. Venga acá, usted está dando una ayuda de 60, eso es una milaña,
y con condiciones que vulneran el derecho libérrimo de cada nación de darse el tipo de gobierno que se dé, aunque usted esté o no de acuerdo con los gobiernos. Eso es privativo de los gobiernos. ¿Qué ha pasado ahora? Dos cosas de México. México acaba de demandar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, que es el órgano que rige las reglas del juego comerciales en el mundo y sobre todo entre las naciones. Porque para cada acción que Trump quiera es una amenaza de subirle los aranceles, y México acaba de tomar una decisión. México ha tenido siempre una política de solidaridad con otros países. Y la señora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice, ella dispuso que dos barcos, pero que son parte de la Armada de México, le lleven ayuda humanitaria a Cuba. Una cantidad de toneladas de alimentos y de medicamentos a Cuba. A Cuba. Y Trump amenazando, y ella dice que México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Y mencionó una serie de países que han tenido problemas, o de terremoto, de incendio, lo que sea, incluyendo Estados Unidos con unos incendios que hubo en Estados Unidos, a donde México, dentro de esa política, tiene como un departamento de solidaridad con otros pueblos. Y la señora presidenta de México mencionó como 15 o 20 acciones distintas, hasta en el propio Estados Unidos, de solidaridad con México. Y dentro de ese espíritu, ella le está enviando ayuda humanitaria a Cuba, que ha caído Cuba en la peor de las situaciones. Porque yo no sé. Bueno, han anunciado medidas extraordinarias, traslado de turistas de Varadero a otros lugares, una advertencia a todas las líneas aéreas internacionales que cubren la ruta con Cuba. Porque no hay combustible para repostar a los aviones que vayan allá. Exactamente, eso podría también significar para la República Dominicana un peso, porque los aviones podrían repostar aquí en República Dominicana porque no hay combustible en Cuba. Pero es negocio para nosotros, porque el combustible se le vende, pero es lastimoso ganar dinero así. La crisis energética ha llegado a su punto más crítico. Exacto. No hay combustible para encender las plantas. Cuba lo que genera es 1/3 de la demanda del petróleo que necesita. Cuba tiene petróleo, pero la industria petrolera de Cuba ha estado de capa caída también, y solo extrae el 33% de lo que necesita. El otro 30% venía de Venezuela y el otro 33% del mercado internacional. Ahora mismo se está apostando a el ahogamiento completo del gobierno cubano. Bajo un eslogan norteamericano no, de Trump, porque Trump ya no representa a todo el mundo, se representa a él, de que es que Cuba es una amenaza para Estados Unidos. Yo me gustaría, tú que Cuba no es amenaza para nadie. Yo veo en qué consiste la amenaza de Cuba, para que no sea una cosa. Señores, es que no puede haber un jefe de Estado que, prevalido de que es el jefe de una nación poderosa, quizá la más poderosa del planeta, viole leyes, acuerdos con otros países, lo que sea, y que a él hay que darle lo que él quiera, lo que sea, o le pone aranceles. ¿Qué va a pasar? Lo que pasó ahora en el fin de semana, que ¿cómo es que se llama? Es un vínculo entre Francia y Alemania. La alianza germano-francesa desafió a Trump. Dice que no van a sacar ninguna empresa de México como ellos quieran. Ninguna empresa de México van a sacar, porque Trump lo que quiere es ahogar a México también. Arrodillarla. Pero la mujer le ha salido dura, la presidenta. Y la alianza germano-francesa, que simboliza la unidad más fuerte de la economía
de Europa y detrás de ellos van los demás países de Europa, acordaron no sacar ninguna empresa de México, sino por el contrario. Ustedes saben que en México se ensamblan vehículos de todas las marcas, principalmente norteamericanos. Yo tenía a Atahualpa una Chevrolet Blazer ensamblada en México. Muy buena, salió muy buena. Pero miren, en México se ensamblan Audi, se ensamblan Mercedes-Benz también, se ensamblan, ¿qué otro vehículo alemán hay? Y Volkswagen, principalmente Volkswagen. Hace muchos años que la mayor cantidad de Volkswagen que usted compra por todos estos alrededores son ensamblados en México. Y también franceses. Y esa alianza germánica, franco-germánica, acaba de anunciar en el fin de semana que no van a dejar de respaldar a México. Y detrás de ello, la Unión Europea. Dígame usted si Trump está ganando o está perdiendo. Y los norteamericanos pagando más caro, porque cada vez que le sube el arancel a algo que alguien de Estados Unidos compra para procesar o para revender. Los aguacates mexicanos. Los aguacates mexicanos, se le agrega el arancel que le pone. ¿Y quién lo compra? El ciudadano norteamericano. Por eso un senador demócrata decía que Trump había logrado algo increíble, que era poner al ciudadano americano, que ya tenía una vida más o menos bien definida, a que tenga que decidir o paga la casa o paga el vehículo, pero los dos no. Eso ha logrado. Yo no sé cuál será la situación de Estados Unidos, cuánto más aguantará el propio Estados Unidos o el mundo. Señores, en el fin de semana se produjeron manifestaciones contra la política migratoria y racial que no tienen precedente en la historia de Estados Unidos, en distintos estados. Cientos y cientos de miles de personas marchando por distintas ciudades y estados, rechazando todas las imágenes sobre estas manifestaciones, bueno, que no se habían visto nunca en Estados Unidos. Imágenes de este tipo, no solamente los latinos y de otras nacionalidades, sino de norteamericanos. Lo peor de todo esto es que algunos comparan la situación de Cuba con lo que pasó en Venezuela. El asunto es que en Cuba ahora mismo no hay con quien usted tratar una transición. Exacto. Porque el esquema del gobierno cubano es diferente al esquema del gobierno norteamericano. Estas imágenes le están dando la vuelta al mundo. Cuba está apagada prácticamente. Lo que fue la industria del turismo está en su peor momento. Claro. Se han restringido los horarios de servicio de las instituciones del gobierno, se está trabajando hasta el jueves. Los servicios de salud y la educación también han sufrido una reorganización y uno no ve en el horizonte cuál puede ser la situación, la solución de Cuba. ¿Con quién usted negocia? ¿Con quién usted hace una transición? Y lo que se está apostando es que la transición venga desde adentro, pero el control que tiene el gobierno cubano es difícil. Es muy difícil que pueda propiciar esa transición desde adentro. Con relación a Trump, en el Trump social, ¿verdad? Su regla, él puso la figura de Obama y de su esposa como monos. Después se dijo que él no lo vio al final y que eso él nada más vio el principio. Pero después que le cayeron arriba también. Claro. No, pero oye, las repulsas que eso ha generado a escala planetaria, miren, eso no tiene antes de irnos al café con leche, hay una situación que se dio el pasado sábado en Haití, que no podemos dejarla de lado. Exacto. Porque son nuestros vecinos que afectan directamente a la República Dominicana. En lo que se preveía como una crisis, ciertamente es que se dio por el cese del mandato del Consejo Presidencial Provisional de Haití, que concluyó el pasado sábado, que estábamos a 7, se traspasó el mando al primer ministro Félix Aimé, con el respaldo de buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Puerto Príncipe. Ya el Consejo Presidencial Provisional cesó
en sus funciones y traspasó el mando del país oficialmente a Félix Aimé, que se convierte en la máxima autoridad, jefe de gobierno, como primer ministro, y con la misión, según planteaba él, parece que viene con línea dura, de enfrentar a las pandillas, recuperar los territorios bajo control de las pandillas y preparar el terreno para las elecciones. No se establece en ninguna parte de lo que he leído término a su mandato. No. Fue prácticamente una imposición de Estados Unidos porque la misma composición del Consejo Presidencial Provisional estaba dividida. Unos querían destituirlo, y otros querían mantenerlo en el cargo, pero la única salida que había en el día del pasado sábado era dejarlo, porque si no Haití hubiese quedado sin interlocutor válido. Y además él es el único funcionario que luego de ser nombrado no tiene un límite para terminar, que no sean cuando pongan a otro. Cuando porque hagan las ahora él es el elecciones. jefe de gobierno, pero no jefe del Estado. Pero como no hay jefe del Estado, él es la única autoridad. Por lo tanto, esa fue una salida muy bien pensada. No es un elemento ni constitucional ni nada, pero es una situación de hecho. Ahora, cuando él anuncia que va a enfrentar las pandillas y todo lo demás, se supone que él cuenta con algún respaldo. Pero además Haití tuvo a 6 personas discutiendo quién de ellos es el que manda. No, cada uno 6 meses. Pero el que estaba ahí tenía la animadversión de por lo menos 2 más de los otros. Y terminaron odiándose todos y en desacuerdo todos, como pasa regularmente. Y terminaron haciendo nada. Nada. Ellos no pueden. ¿Qué informe van ellos a hacer? El ex embajador o cónsul, el ex cónsul Parizón, que vive aquí en República Dominicana, Edwin Parizón, señalaba que esta situación no genera un vacío de poder y que está dentro de lo que él entiende que es la sucesión, legal del gobierno. Y que es una ventana que se tiene porque si no se hubiese dado la ratificación de Félix Aimé, sí hubiese habido un vacío de poder en Haití, cosa que sería preocupante para la República Dominicana. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros, aproveche y tómese su cafecito, que venimos en breve. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.